Hola, bienvenido, bienvenida a Casa Solar y a su línea de trabajo de astrología. Vamos a continuar con nuestro curso de Aprendamos Astrología y para ello vamos a tocar un tema que es muy importante. Es un tema que me lo preguntan mucho cuando hago consultas astrológicas y es hasta dónde la astrología influencia en las decisiones que nosotros tomamos, hasta dónde nosotros somos libres para decidir lo que queremos hacer en nuestra vida y hasta dónde son los astros los que están influenciando esas decisiones. El tema lo hemos llamado astrología y libre albedrío y espero que para ti sea muy enriquecedor. Antes de comenzar es importante aclarar que la información que vamos a ver y la que te voy a compartir está apoyada en conferencias dadas por el maestro Omran Micaela Ivanov, quien expone este tema de una manera muy clara. Espero que a través mío este conocimiento te llegue de la manera adecuada. Es importante primero que todo para poder entender en todo su contexto lo que es el libre albedrío y cómo la astrología juega o interfiere o influye en él, que hablemos sobre un tema que es la reencarnación. Yo sé que este tema genera un poco de polémica porque hay personas que creen y otras que no creen en ella, pero es la única manera o la manera más precisa que yo he encontrado para lograr entender todo esto de una manera mucho más clara. Este gráfico a mí me gusta mucho porque ayuda a entender de una manera un poco más didáctica lo que es el proceso de reencarnación. A la izquierda, ustedes ven una persona que ya está falleciendo, acompañada de alguien que lo amó durante su transcurso en esta tierra y la persona ya se está despidiendo de este mundo. Siempre hay un guardián que está acompañando todo ese proceso, que es la imagen que se ve al lado de la cama, y ese halo de luz que sale de la persona que está falleciendo simboliza nuestro espíritu, nuestra energía vital que está dejando el cuerpo físico para continuar su proceso de evolución. Dentro de la teoría de la reencarnación, la muerte en este plano terrenal simplemente es el paso de dejar nuestro cuerpo físico para ir con nuestra energía vital, que es la que realmente somos nosotros, a continuar por nuestro viaje de evolución. De allí que en el momento en que nosotros fallecemos en este plano terrenal, nuestro espíritu va a un lugar que se conoce como el purgatorio, o algunas tradiciones iniciáticas lo llaman purgatorio. Y se dice que allí nos presentan toda la película de lo que fue nuestra vida. Pero no es como ir a un cine normal, porque se nos hace sentir lo que nosotros produjimos con nuestros comportamientos, sentimientos y pensamientos. Si actuamos bien, se nos hace sentir lo bien que la pasó la persona a la que le proyectamos esos actos. Si actuamos mal, pensamos mal o sentimos mal, se nos hace igualmente sentir el dolor que producimos en esas personas o en esos seres a los cuales les proyectamos esos pensamientos, sentimientos o acciones. Es un proceso muy intenso porque se nos hace comprender en dónde nos equivocamos y lo que generamos con esas equivocaciones. Luego de allí pasamos a otro lugar en donde, dependiendo de nuestro proceso de evolución, podemos estar un tiempo más o menos largo, podemos ir a conocer otras regiones como un punto de descanso mientras nos corresponda volver a continuar nuestro camino en una encarnación nueva, que es lo que representa la imagen de la derecha, el nacimiento en una familia nueva, en un ambiente nuevo, de pronto en un país nuevo, depende de lo que corresponda con nuestro camino de evolución. Y es muy curioso porque se dice que acá en el plano terrestre, cuando fallecemos y hay tristeza a las personas que nos aman por nuestra partida, en esos planos superiores hay una fiesta porque estamos reencontrándonos en planos sutiles con seres que a lo mejor nos están aguardando allí. Y cuando nos toca regresar en esos planos superiores hay un momento de reflexión por nuestra partida y aquí en los planos terrenales hay toda una fiesta en la mayoría de los casos por nuestro nacimiento. Y este proceso de reencarnación se va a repetir miles de veces. ¿Y por qué es necesario que sea así? Porque si bien en el purgatorio, cuando nosotros desencarnamos, se nos presenta toda la película de lo que fue nuestra vida y se nos hace sentir el dolor que producimos con los errores que pudimos haber cometido, allí todavía no se saldan las deudas con las personas o con los seres con los que cometimos esas faltas. Las deudas se tienen que pagar en el mismo lugar donde se produjeron. De allí que tengamos que regresar a la tierra y nuestro escenario, nuestra encarnación que se
se nos construye va a tener incluidas a esas personas con las que quedaron deudas pendientes, con las que quedaron cosas por vivir, con las que quedaron deudas por saldar. De esta manera entendemos que no va a ser gratuito quiénes van a ser nuestros padres, quiénes van a ser nuestros hermanos y quiénes van a ser las personas que nos van a acompañar o nos van a rodear en algunos momentos de nuestra vida. Y esto se va a repetir encarnación tras encarnación hasta que poco a poco las deudas vayan desapareciendo, las deudas se vayan cumpliendo. Por eso la importancia de vivir una vida con la mayor conciencia posible, tratando de no hacerle daño a los demás, para que en vez de aumentar las deudas, ellas vayan desapareciendo a medida que encarnación tras encarnación las vayamos pagando. Esta otra imagen muestra el mismo principio. En la parte de la izquierda abajo está la persona falleciendo y de allí sale una pequeña chispa que somos nosotros, es nuestro espíritu. El resto, el cuerpo, fue el vehículo que nos dieron para vivir esa encarnación. Ese vehículo se queda en la tierra y nuestra chispa y nuestro espíritu es el que continúa el proceso de evolución, llega a esos planos de los que mencionamos hace un rato y se construye una nueva encarnación. ¿Cómo se construye esa nueva encarnación? De acuerdo a lo que ya hemos vivido. Se dice que los señores del destino, los señores del karma, en compañía nuestra, evalúan lo que ha sido nuestro proceso, en dónde hemos cometido aciertos, en dónde hemos cometido fallas, con qué seres, con quiénes nos hemos relacionado, y de esa manera se nos muestra el pensum que aún nos queda por estudiar, las cosas que nos falta por aprender. Y nosotros, en esos planos espirituales, decidimos qué queremos venir a aprender, qué experiencias queremos vivir porque son las que necesitamos en nuestro camino de crecimiento. Y de esta manera se configura todo el escenario. Ya con eso configurado, solo resta que se dé el momento preciso para que nuestro espíritu vuelva a encarnar en un cuerpo físico, nazca de nuevo y arranque con todo el plan de estudio que fue previamente acordado y concertado. No vamos a nacer en el momento en que no nos corresponda, ni en el lugar donde no nos corresponda, ni con las personas que no nos correspondan. Todo eso está milimétricamente calculado. Es lo que necesitamos. Entonces, más que quejarnos si las condiciones fueron muy adversas o si hubo alguna particularidad que no nos gustó, lo que tenemos que hacer es comprender por qué elegimos esa experiencia de vida y sacarle el mayor provecho, hasta cuando ya nos corresponda irnos de este plano, para luego reanudar todo el proceso, así miles de veces hasta que logremos cumplir con todo nuestro plan de estudio. ¿Y en dónde podemos conocer ese plan de estudios definido para nuestra encarnación? En nuestra carta astral. Allí es donde cobra una importancia fundamental la astrología, porque de acuerdo al lugar donde nacimos, a la fecha y a la hora, nuestro espíritu está recibiendo toda una influencia. El cielo estaba configurado de una manera muy especial en ese momento, y es como una semilla que va a quedar grabada dentro de nosotros para esa encarnación, y de acuerdo a esa semilla, todo se va a construir, las características de nuestro cuerpo físico, las experiencias con las que nos vamos a encontrar, si vamos a tener ciertas debilidades o ciertas virtudes, si van a haber tendencia a ciertas enfermedades. Todo eso va a quedar plasmado o grabado en ese momento de nuestra encarnación con la configuración que estaba en ese momento en el cielo. Es igual a lo que sucede con la semilla de un árbol. Dentro de esa semilla ya está todo el plano marcado de lo que va a llegar a ser ese árbol. Si es un árbol de naranja, ahí ya está plasmado si ese árbol va a tener muchos frutos, si va a tener pocos frutos, si van a ser frutos dulces, sabrosos o si van a ser frutos insípidos. Solo resta que se siembre, que se le eche agua, que los rayos del sol actúen sobre la semilla, que la tierra actúe sobre la semilla y que pase el tiempo para que esa semilla se pueda manifestar. De allí que sea tan importante nuestra carta astral, porque es la que nos va a mostrar el plano que nosotros traemos y lo que se va a desarrollar para nosotros en esa encarnación. Y partiendo de esto, ya podemos pasar a ver cómo es que al final las influencias de esos planetas actúan sobre nosotros. Para esto tenemos que hablar ahora de algo que se conoce como el aura. El aura pertenece a los cuerpos más sutiles. Nosotros no solamente somos cuerpo físico, tenemos adicional a nuestro cuerpo físico otros cuerpos que son de una naturaleza más sutil y que no son visibles normalmente a nuestros ojos físicos. El aura es esa energía que recubre nuestro cuerpo y tiene diferentes colores.
de acuerdo a la tonalidad del color, está relacionado con ciertos aspectos. Por ejemplo, si es el color rojo, está relacionado con la vitalidad, con la fuerza, con la energía sexual. Si es el color azul, está relacionado con la fe, con la sabiduría, con el optimismo. En nuestra aura, dependiendo de nuestros intereses, de las cosas que más nos llamen la atención, de las cosas con las que más nos identifiquemos, van a primar más unos colores sobre otros. Al final, no hay ningún color que sea malo o bueno, simplemente reflejan hacia qué estamos más interesados. De lo que va a depender la calidad de nuestra aura, la calidad de nuestra energía, es si los tonos de los colores que predominan en nosotros son opacos o son brillantes. Si son colores opacos, estamos conectados con la parte más densa de esa energía. Si son tonos brillantes, vamos a estar conectados con la parte superior o con la parte más positiva de esas energías. Por ejemplo, si una persona dentro de su aura tiene influencia de color rojo muy marcada, pero ese color rojo es opaco, es oscuro, significa que la persona está conectada con la parte inferior de esa vibración, con los celos, con la sexualidad exagerada, con la agresividad, con la impulsividad, con la ira. Pero si por el contrario, ese color rojo es de una tonalidad brillante, la persona va a reflejar en su vida la valentía, el entusiasmo para abrir nuevos caminos, el coraje, la fuerza, la entrega. Y de igual manera funciona o sucede con los diferentes colores de nuestra aura. Pueden ser que algunos sean de tonalidad brillante, luminosa, y que también haya otros colores dentro de nuestra aura cuya tonalidad sea opaca. Y esto es muy importante porque es lo que va a marcar cómo los planetas nos influencian. Si dentro de nuestra aura hay algún color de una tonalidad brillante, vamos a captar la energía más positiva del planeta que esté relacionado con ese color. Pero si tenemos una tonalidad opaca, vamos a captar lo más negativo de la influencia de ese planeta. Al final, el planeta no es que esté emitiendo cosas buenas o cosas malas. Él simplemente emite su energía. Depende de nosotros qué de esa energía vamos a recibir. Y todo eso depende de la calidad de nuestra aura, de los tonos que tenemos en nuestra aura. Siguiendo con el ejemplo del color rojo, que es el que está relacionado con el planeta Marte. Si tenemos en nuestra aura un rojo brillante, vamos a tomar la mejor energía que está emitiendo Marte. Pero si por el contrario está opaco, vamos a tomar lo peor de la energía de Marte. Y eso es lo que nos muestra nuestra carta astral. Si dentro de nuestra carta astral encontramos un planeta que se encuentra en malas condiciones, que se encuentra afligido, porque está en un lugar que no le gusta, porque está con aspectos que lo afectan demasiado de manera negativa, en nuestra aura, el color relacionado con ese planeta lo vamos a tener de un color opaco. Y de esa manera, todo lo negativo de ese planeta es lo que vamos a recibir nosotros. Y entonces vamos a batallar muchísimo en nuestra vida por esa influencia que estamos recibiendo. Por el contrario, si un planeta lo encontramos en nuestra carta en muy buenas condiciones, en un lugar donde puede emitir toda su energía, rodeado de muy buenos aspectos, en nuestra aura, el color relacionado con ese planeta va a tener una tonalidad muy brillante. Y de esta manera va a poder captar de las vibraciones que emite ese planeta lo más favorable. Con esto nos podemos dar cuenta que cada elemento de nuestra carta astral no es gratuito en el lugar donde se encuentra. Que cada aspecto, que cada influencia entre planetas, todo lo que constituye nuestra carta astral fue elaborado y fue construido de acuerdo a ese plan de vida que nosotros elegimos realizar en la encarnación que vamos a vivir. Al final los planetas lo único que hacen es emitir su vibración, enviarnos su energía, que como les decía no es buena ni mala, es una vibración con ciertas características. Ya que se vuelva positiva o negativa para nosotros, depende del aura que hemos construido, depende de esa capa de luz que nos rodea y que es la que se encarga de captar o lo positivo o lo negativo de esas vibraciones. Ya con todo lo anterior claro, ahora sí podemos revisar lo que se conocen como las leyes del libre albedrío y vamos a poder entender qué tanta influencia puede tener la astrología sobre nosotros. Vamos a revisar 3 leyes del libre albedrío. La primera es la ley de la necesidad, la segunda es la ley de la libertad, la tercera es la ley de la providencia.
Estas leyes son muy importantes porque de acuerdo a nuestro nivel de conciencia vamos a estar marcados dentro de alguna de ellas. Nuestra vida va a estar regida por alguna de estas leyes. En la primera ley, que es la ley de la necesidad, se encuentran las personas que están muy conectadas con la parte material, que su nivel de conciencia está muy ligado a sus sentidos y para los cuales la felicidad depende totalmente de la satisfacción de sus sentidos. A pesar que se puedan sentir muy libres porque según ellos toman sus propias decisiones, al final son esclavos de una cantidad de cosas que tienen a su alrededor. El alcohol, la droga, la alimentación en exceso, el cigarrillo, la sexualidad desbordada. Todo este tipo de cosas son las cadenas que para estas personas dirigen o guían su vida. Y si les llega a faltar alguna de ellas, de las que dependen muchísimo, se van a sentir tristes, infelices e insatisfechos. Al final no es que estas cosas les den mucha felicidad, pero como tienen asociada la felicidad con esas cosas, cuando algo de eso empieza a faltar, inmediatamente lo ven como una causa de infelicidad. Para este tipo de personas, la astrología básica aplica en un porcentaje muy alto. Y desafortunadamente la mayoría de las personas se encuentran regidas bajo esta ley. La mayoría de ellas ni siquiera creen en la astrología, ni siquiera conocen su carta natal. Viven con un grado de inconsciencia bastante alto. La segunda ley es la ley de la libertad. Y aquí se clasifican las personas que ya empiezan a ser conscientes que tienen que hacer una serie de cambios, que tienen que empezar a mejorar hábitos, a cambiar pensamientos, a mejorar emociones y sentimientos, lo cual no es una tarea sencilla. Toma tiempo, toma esfuerzo, toma concentración y requiere mucha disciplina y mucha conciencia para lograrlo. Pero en la medida en que se empiece a trabajar en esto, poco a poco se van a ir consiguiendo pequeñas grandes victorias. Y de esta manera, la tonalidad de nuestra aura empieza a cambiar. De acuerdo a los controles y a las transformaciones que hagamos en nuestro comportamiento y en lo que acabamos de mencionar, de esa misma manera una tonalidad opaca en nuestra aura se empieza a convertir en una tonalidad un poquito más brillante. Y de acuerdo a eso, del planeta que esté relacionado con esa tonalidad que empezamos a hacer más brillante, vamos a recibir mejores influencias. Por eso se conoce como la ley de la libertad. Empezamos a dejar de ser esclavos de esas influencias negativas que estábamos recibiendo para empezar a recibir de ese planeta unas influencias más positivas. Si es una influencia negativa con la que nacimos en nuestra carta en un determinado planeta, a través de este trabajo de conciencia empezamos a tomar esa energía para que en vez de ser destructiva para nosotros, se vuelva constructiva y nos aporte beneficios. Y si es una influencia positiva con la que nacimos en un determinado planeta, pues vamos a aprovechar esa energía para que nos represente muchos beneficios y no que sea una energía que queda allí dormida sin aprovechar y sin beneficiarnos a nosotros o a los demás. Y la tercera ley es la que se conoce como la ley de la providencia y en esta están clasificados muy pocos seres. Aquí es la ley que aplica para los grandes maestros, para seres muy evolucionados que han puesto su vida al servicio de un plan superior. Y para estos seres no significa que su carta astral esté llena de cosas positivas, no. Incluso la mayoría vienen con aspectos muy difíciles en su carta, con tensiones muy grandes, pero a diferencia de nosotros que esas tensiones nos pueden complicar y nos pueden generar una cantidad de problemas, ellos la toman como parte de las herramientas que necesitan para cumplir la misión a la cual se comprometieron antes de venir a este mundo. No se imaginen que la carta astral de una persona como Jesús fue una carta llena de cosas positivas, de trígonos, de exaltaciones y cosas por el estilo, no. La carta de ese tipo de seres trae aspectos muy complicados y la astrología va a influenciar sobre ellos de una manera complicada. Ellos van a recibir energías muy tensas de los planetas, pero tienen el nivel para transformar toda esa energía y en vez de que les haga daño, que termine siendo el estímulo para lo que tienen que venir a realizar acá en este plano. Al final la astrología ejerce su influencia, los planetas ejercen su influencia, pero el aura que ellos tienen es tan poderosa que todas las situaciones que se les presentan por esas influencias terminan siendo muy constructivas.
y terminan ayudándoles para lo que tienen que manifestar. Para concluir ya este tema, el maestro Onrán menciona que es como si nosotros fuéramos dentro de un tren. Ese tren ya tiene la ruta establecida, ya tiene los lugares acordados por dónde tiene que pasar. Eso no lo podemos cambiar. Nosotros mismos, antes de encarnarnos, aceptamos y decidimos que así fuera. En donde tenemos libertad, de acuerdo a nuestro nivel de conciencia, de acuerdo a los trabajos que hagamos, de acuerdo a la calidad de nuestra aura, es de decidir cómo queremos ir dentro de ese tren. Si queremos ir aprendiendo, estudiando, sacándole el mayor provecho a las experiencias, o si queremos ir renegando, o si queremos ir tristes o llorando, o si queremos ir optimistas, con una mente abierta y con una gran sensibilidad para conectarnos con cosas que estén por encima de nosotros. Allí es donde se encuentra nuestro libre albedrío. No nos preocupemos por querer cambiar lo que está en nuestra carta astral. No lo vamos a poder hacer. Nosotros elegimos esas materias que queríamos cursar. Tenemos es que trabajar en nuestra conciencia para que esas materias nos influencien de la mejor manera, les saquemos el mayor provecho. Y de esta manera, cuando nos vayamos de acá, en la próxima encarnación, ya nos vamos a encontrar con experiencias nuevas, experiencias diferentes, con menos deudas que cargar, y así cada vez nuestras encarnaciones van a ser mejores, van a ser más manejables y van a ser con la posibilidad de sacarles un mayor provecho. Tampoco creamos que le podemos hacer trampa al destino y hacer trampa a la vida. Hay una corriente en astrología la cual pues no comparto, igual es respetable y según esa corriente genera beneficios, y es algo que se conoce como la relocación en astrología, y es que cada vez que nosotros cumplimos años, se crea una nueva carta astral que tiene duración solo para el año desde ese cumpleaños hasta el próximo cumpleaños. Y entonces, antes de cumplir años, depende del lugar donde nosotros vamos a cumplir, la influencia puede cambiar. Es decir, es diferente cumplir años en Bogotá, se me va a crear un mapa para ese año o una carta para ese año determinada, pero si voy y cumplo en Europa, en España o en otro país, la carta va a tener ciertas variaciones. Y entonces algunos astrólogos, de acuerdo a eso, le recomiendan a una persona, no cumpla años acá porque lo que se ve no es muy favorable, vaya cumpla años en X lugar, ya que en ese lugar la carta le va a quedar con mejores influencias. O si hay influencias negativas, no le van a quedar en lugares en donde le puedan hacer mucho daño. Esto puede funcionar, pero al final ninguno nos vamos a escapar de las cosas que tenemos que vivir. A lo mejor lo que hacemos es retrasar lo que teníamos que vivir en ese momento y después se nos va a volver a presentar en otras condiciones que pueden llegar a ser incluso más complicadas. La astrología no es para evadir las experiencias. Para mí el papel más valioso de la astrología es para que el lenguaje figurado nos avise si va a llover. Y si va a llover, entonces saco mi paraguas. Pero que tengo que atravesar ese momento, lo tengo que atravesar. Ayudas a que nos preparemos para que lo hagamos de la mejor manera y podamos sacar de eso la mayor enseñanza y la mayor posibilidad de crecimiento. Hasta acá la información que te quería compartir. Espero te haya ayudado a aclarar un poco más cuál es la influencia que puede generar la astrología y de qué manera, dependiendo de nuestro nivel de conciencia, ella va a marcar las decisiones o el futuro o el destino que nosotros tenemos trazado. Te invito a que te suscribas al canal si no lo has hecho aún y que me dejes en la caja de comentarios si tienes alguna reflexión o alguna duda al respecto de lo que hemos acabado de revisar.